Buenos días. Hoy es un día muy grande para la Iglesia, 29 de junio. Celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas visibles de la Iglesia. Nos unimos a la intención del Papa, de nuestros obispos, nos unimos a las familias que tienen dificultades, oramos por los amigos, sobre todo por aquellos que tienen dificultades como consecuencia de esta pandemia. Oramos por las personas que se han encomendado a nuestra oración, por los enfermos, por los perseguidos, por los desplazados. Oramos para que la Iglesia se afiance cada vez más en el mundo y sea aquella proclamadora del Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, celebramos hoy en la Iglesia una fiesta muy grande, muy solemne, que nos llama a una reflexión, y es nosotros como cristianos hasta dónde estamos dispuestos a ofrecer nuestra vida. Segundo, la universalidad de la Iglesia. Sabemos que la Iglesia es católica, es universal, y en las personas de Pedro y Pablo se nota esa universalidad. Tercero, nosotros hoy, al celebrar la fiesta de estos dos grandes apóstoles, estamos llamados a confesar a Cristo, como lo confesó Pedro. Primero, la universalidad, hasta dónde estamos dispuestos a llegar confesando a Cristo. Pedro y Pablo, muy conscientes de lo que estaban haciendo, asumieron la persecución, la cárcel, como una manera expedita de dar testimonio del Señor Jesús. Vemos cómo Pedro escribe a Timoteo, Pablo escribe a Timoteo, y Pablo ve inminente su muerte. Y tiene una justificación de esa muerte: predicar al Señor. Y anima a Timoteo para que él también sea ese predicador de Cristo, sea ese predicador del Evangelio. Pedro no teme a la cárcel, de hecho fue varias veces a la cárcel y gozaba de libertad cuando el Señor lo sacaba de la cárcel, pero hay un implemento especial: la comunidad de creyentes oraba por la libertad de Pedro. Y Pedro salió de la cárcel, pero no se escapó de la muerte cruel. Y Pedro también murió en la cruz. Recordemos lo que le había dicho el Señor anteriormente: cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas donde querías, etc. Cuando seas viejo, otro te ceñirá el vestido. Ya le estaba advirtiendo de la clase de muerte que iba a sufrir. Y Pedro fue crucificado como el Señor, pero distinto, porque Pedro fue crucificado con la boca hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, pero al fin y al cabo también la cruz. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar por confesar el nombre de Cristo? Segundo, la universalidad de la Iglesia. Dos hombres muy distintos, el uno judío, el otro hebreo, el uno ordinario, digámoslo así, trabajador en la pesca, etc. A veces burdo. Pablo, intelectual, estudioso, fariseo, cumplidor de la ley, apegado a la ley. Son dos personalidades, pero que se unen en la confesión de una misma fe. Esa es la Iglesia universal, sin hacer distingos entre el europeo y el latinoamericano,
el latinoamericano y el asiático y el africano y el europeo. Donde esté la iglesia, tenemos que tener un punto de unión, y ese punto de unión es Cristo. Un punto de convergencia, esa convergencia es el Evangelio. Pedro y Pablo se encontraron en la confesión de un mismo y único Evangelio. Ahí está la universalidad de la iglesia. Unirnos en un solo Evangelio. Y tercero, ¿estamos dispuestos nosotros a ofrendar nuestra vida por el anuncio del reino? Quizás tratamos de sacar disculpas, de buscar escondites para escaparnos de esa confesión del nombre de Cristo. Nosotros tenemos que confesar a Cristo con la claridad con que confesó Pedro al Señor. Tú eres el Mesías, tú eres el que tiene que venir al mundo. Esa seguridad de Pedro tiene que ser transmitida a cada uno de nosotros. Sentirnos seguros en la fe que profesamos. Por eso hoy nos encomendamos a estos dos grandes apóstoles que se convierten en columnas estructurales del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vemos en el uno y en el otro la fidelidad al evangelio conocido. ¿Nosotros conocemos el evangelio? Podríamos decir que sí. ¿Somos fieles a ese evangelio? La respuesta ya cambia. Tratamos de ser fieles. Y no es tratar, es ser fieles a ese evangelio. Ahí está la característica del cristiano, ser fieles al evangelio. Ser fieles al evangelio es ser fieles a Cristo. Ser fieles a Cristo es ser fieles a la voluntad del Padre. Y para ser fieles a la voluntad del Padre, nos tenemos que dejar iluminar de la gracia penetrante del Espíritu Santo. Que por la intercesión de estos dos grandes santos, nuestra fe crezca a tal punto que alcancemos la santidad, así sea.